Hoy vamos a explicar la diferencia entre maker y taker y cómo esto influye en las comisiones que pagas al operar en exchanges de criptomonedas. Entender estos dos roles es clave para optimizar tus costos y mejorar tu estrategia de trading. Así que, si quieres saber cómo pagar menos comisiones, quédate hasta el final. Empecemos por el maker. ¿Qué significa ser un maker? Un maker es aquel que crea o hace liquidez en el mercado. Esto sucede cuando colocas una orden, normalmente una orden limitada, que no se ejecuta de inmediato. En lugar de eso, tu orden se queda esperando en el libro de órdenes, lista para que otro trader la acepte. Al hacer esto, estás añadiendo volumen y opciones al mercado, lo que es súper valioso para la salud de cualquier exchange. Vamos con un ejemplo práctico para que quede más claro. Imagina que el precio de una criptomoneda es de $10,000, pero tú crees que va a bajar un poco. Entonces, colocas una orden de compra limitada a 9,990. Como tu precio es más bajo que el actual, tu orden no se ejecuta al instante. Se queda en el libro de órdenes, esperando a que el precio baje y alguien decida venderte a ese precio. Mientras tu orden está ahí, esperando, estás actuando como un maker. Estás proporcionando liquidez, ofreciendo una opción de compra a otros traders. Los exchanges valoran mucho esto, y ya veremos por qué. Ahora, pasemos al otro lado de la moneda, el taker. Como su nombre indica, un taker es quien toma liquidez del mercado. Esto ocurre cuando ejecutas una orden que se completa de forma instantánea, porque ya existe una orden contraria esperándote en el libro de órdenes. Generalmente, esto pasa cuando usas una orden de mercado, que compra o vende al mejor precio disponible en ese momento, o cuando pones una orden limitada, que se cruza de inmediato con otra orden ya existente. Veamos un ejemplo. Siguiendo con el caso anterior, supongamos que quieres comprar esa criptomoneda ya mismo y no te importa pagar el precio actual de $10,000. Pones una orden de mercado para comprar, el exchange buscará automáticamente la mejor orden de venta disponible, que podría ser la de un maker que quería vender a ese precio, y la ejecuta al instante. En este caso, has actuado como un taker porque has consumido la liquidez que ese maker había creado. Has tomado una orden que ya estaba en el libro. La gran ventaja de ser taker es la velocidad e inmediatez de la operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave y por qué debería importarte? La principal diferencia, como ya hemos visto, es que los makers añaden liquidez y los takers la consumen. Los makers ayudan a que el mercado sea más profundo y estable, mientras que los takers buscan rapidez y certeza en la ejecución. Aquí viene lo interesante para incentivar a la gente a añadir liquidez. La mayoría de los exchanges ofrecen comisiones más bajas para los makers. A veces, incluso pueden llegar a ser cero o hasta negativas, lo que significa que te pagan por operar. En cambio, las comisiones para los takers suelen ser ligeramente más altas, ya que están utilizando la liquidez que otros han proporcionado. Esta diferencia en las comisiones puede parecer pequeña en una sola operación, pero si haces muchas, el ahorro acumulado puede ser muy significativo. Para terminar, aquí van algunos consejos prácticos. Si tu objetivo principal es reducir las comisiones, intenta operar como maker siempre que puedas. Esto significa utilizar órdenes limitadas y tener un poco de paciencia para que se ejecuten. Planifica tus entradas y salidas con antelación en lugar de reaccionar impulsivamente al mercado. Sin embargo, hay momentos en los que la velocidad es crucial. Si necesitas entrar o salir de una posición rápidamente, por ejemplo, para aprovechar una oportunidad o para cortar pérdidas, actuar como taker es la mejor opción, aunque pagues una comisión un poco más alta. Al final, la clave está en ajustar tu estrategia según tus objetivos, tu urgencia y la liquidez disponible en el mercado. Conocer la diferencia entre maker y taker te da una herramienta más para operar de manera inteligente. Espero que esta explicación te haya sido útil. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el mundo de las criptomonedas. Gracias por vernos y hasta la próxima.